Amigos, bienvenidos al regreso del Rincón Culé. El día de hoy hablaremos de algo que tenía ya muchas ganas de hacer. La verdad es que por temas de tiempo, sobre todo en la escuela, no he podido grabar como yo quisiera, pero bueno, estamos ahora de regreso tratando y prometiendo que ya esto será semana tras semana. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la previa de la ida de los cuartos de final entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, partido que se va a disputar en el Camp Nou, en una llave que promete bastante y en la cual mucha gente da como favorito al Barcelona. Evidentemente tengo la misma sensación, pero será mucha más complicada de lo que realmente la gente cree. Así que vamos a platicar un poquito acerca de todo esto. Ya lo decía un poquito al principio, antes de empezar, no olviden suscribirse, comentar, denle like, recomendarlo. Evidentemente, si les gusta este tipo de contenido, no olviden apoyarlo y hablemos rápidamente de lo que va a constar esta previa. Es sumamente breve, rápida, con puntos que yo considero claves e importantes para lo que va a ser ahora la ida de los cuartos de final en el Camp Nou, como mencionaba al principio. El fin de semana, el día sábado, jugaron estos dos equipos por cuarta vez ya en esta temporada. Recordar que jugaron en diciembre, el primer partido de liga que termina ganando el Barcelona por amplio marcador. No recuerdo precisamente cómo quedan en cuanto al tema de los goles. Después la ida en la semifinal de Copa del Rey, que el Barça se lleva un paseo, 4-0 en el primer tiempo, fácil para los del Atlético de Madrid. Y la vuelta, que es donde el Barcelona quería soñar con la remontada, y terminan quedándose solamente un gol de diferencia de poder llevarlo a la largue con el resultado final de 3-0. El día de hoy hablaremos también de lo que fue este último partido, no el del sábado, porque este mismo del sábado fue un tanto parchado, por así decirlo, porque el Barcelona, a pesar de ir con sus titulares y de querer ganar el partido por la derrota del Real Madrid y tratar de ponerse a 7 puntos, que al final sí terminó siendo eso el resultado. El Atlético de Madrid sabía que en cuanto a liga se juegan muy poquito, que en cuanto a aspiraciones en liga local no hay mucho que pelear. Por eso es que le da descanso a Lukman, por eso es que le da descanso a Sorlot, que al final, bueno, entra en el segundo tiempo ya en la recta final. Julián Álvarez, por ejemplo, no ve minutos. Y también importante decir que ambos equipos llegan con un par de ausencias o al menos jugadores tocados. El Barça, el día de mañana, no tendrá a Marc Bernal, por ejemplo, que estará 10 días fuera, con la intención de que pueda jugar la vuelta de estos cuartos de final. Ronald por ahí sale con molestias el sábado, pero se prevé que pueda estar al 100% en caso de que Flick lo necesite para el juego de mañana. Pero no va a estar Rafinha, por ejemplo. Afortunadamente, Valdé y Koundé ya están regresando a la inercia del ritmo del primer equipo, pero también es clave más o menos llevar un poquito, regresarlos a la actividad competitiva poco a poco a ambos jugadores laterales titulares del Barcelona. Y bueno, creo que son las ausencias destacadas. Del lado del Atlético de Madrid, por ejemplo, Pubil tiene por ahí molestias, no jugó el sábado. Cardoso, que me parece que no va a jugar esta ida de cuartos de final. Entonces, creo que son temas importantes que podemos destacar en cuanto a lo que vamos a poder ver el día de mañana. Volviendo al punto, estaba viendo yo la repetición del último partido de lo que fue la la semifinal de ida, que creo que es el partido que más contexto nos da, porque la vuelta de estas semifinales de Copa del Rey realmente es difícil medirlas, ya que el Atlético tenía una ventaja amplia de 4 goles, el Barça estaba obligado y por obviedad y por inercia el partido iba a estar totalmente decantado hacia el lado. Por eso es que tomo este primer partido de semifinales de Copa del Rey como la referencia precisa, si lo queremos ver así, porque es donde el Atlético tenía prácticamente a todos sus titulares y donde el Barcelona, por ejemplo, tenía también a casi todos, porque también estaba la ausencia de Rafinha y porque también Pedri aquel partido no jugó, pero era visitar el Metropolitano y tener más o menos una idea de lo que podemos esperar, aunque el día de mañana se va a terminar jugando en el Camp Nou la ida, que también me parece un poco injusto, pero bueno, son las métricas y lo demás para la Champions. Así que hablemos un poquito de lo que fue este juego, que creo que es importante y creo que son cosas a destacar. Hay cosas que el Barça tiene que mejorar y tiene que trabajar bastante, tomando en cuenta que
Estaba haciendo el ajuste para que el banner se pudiera ver de la parte inferior de la pantalla. Entonces, bueno, así platiquemos un poquito. El tema con el Barça y con el Atlético de Madrid en este primer juego, que creo que el Barça tiene que tener mucho cuidado, es que ha sufrido bastantes, y también incluso el sábado, a pesar de que, como lo decía, el Atlético no tuvo tantos titulares jugando para tener una referencia como tal, el Barça tiene que priorizar el tema de mejorar la defensa y los saltos. En esta ida de semifinales, el partido que les comentaba, casi prácticamente todos los goles, al menos los dos últimos, incluso los tres, del segundo al cuarto, el Barça lo que le costó muchísimo trabajo fue la parte de saltar a destiempo. Esto mismo ocasionó que lo que tuviera el Atlético fueran espacios para poder atacar las espaldas, y al tener saltos a destiempos, lo que da como consecuencia es que haya una defensa mal posicionada, que los recorridos sean tardíos, y que ahí evidentemente el Atlético con jugadores tan rápidos, con jugadores con mucha velocidad, con mucha agilidad, aprovechen a atacar las espaldas, especialmente de los laterales, sumado a la línea adelantada del Barça, y poder causarles daño ya sea por banda derecha o por banda izquierda. Otro punto que el Atlético hizo muy bien, y creo que el Barcelona tiene que tener mucho cuidado o estar muy al pendiente de eso, es la presión al hombre, sobre todo en cuanto al medio campo. Lo mismo pasó este mismo sábado, lo mismo pasó en esta semifinal de ida en Copa del Rey, y es que cuando el Atlético no tiene el balón, al menos en estas muestras que tenemos, el Atlético procura presionar o posicionarse en defensa con un 5-4-1, es decir, tratando de tener superioridad en el medio campo para que los dos contenciones del Barcelona no tengan tanta movilidad y les sea más difícil encontrar al hombre libre, especialmente al media punta, que es, o al enganche o al 10, en este caso que es Fermín, o va a ser Dani Olmo, dependiendo cómo los acomode Flick, que yo tengo el presentimiento de que va a ser Fermín, tratando de posicionarse a las espaldas de los dos contenciones, y entonces es ahí donde al Barça le costó mucho trabajo encontrar al hombre libre entre líneas. Por lo mismo, ajuste técnico por el ruido de fuera, pero bueno, lo que platicaba es que entonces es importante para el Barcelona tratar de juntarse de la mejor manera o de la forma más limpia, sobre todo para evitar la primera línea de presión del Atlético, y así poder liberar al resto de los atacantes para encontrar espacios libres. Otro punto que creo que es clave, y creo que el Barça ha sufrido en casi todos los partidos que han jugado entre Atlético y Barcelona, es el tema del ritmo alto. El Barcelona ha caído casi siempre en esta inercia o en esta intención que ha tenido el Cholo Simeone de tener un ritmo alto casi todo el tiempo, o al menos la primera mitad. Creo que al Barça le ha costado mucho trabajo. Por eso, ahí mismo es clave lo que pueda hacer Pedri. Yo sé que Pedri, hay mucha sensación de que después de su lesión no ha regresado tan fino, por ejemplo, pero creo que aquí es clave mantenerlo con el balón el más tiempo posible, sobre todo para controlar el tiempo y el ritmo de las transiciones de balón que tenga el Barcelona. Así evitas que el Atlético de Madrid esté tan revolucionado y el Barça caiga en en esta misma trampa en la cual quiere el Cholo Simeone. Y así también el Barcelona puede tener más o menos el control del partido. Que en esta ida de semifinales de Copa del Rey, la ausencia de Pedri se notó porque la contención era Casado y Frenkie. Y en el mismo sábado, a pesar de que sí estuvo Pedri, no estuvo De Jong, y a Pedri le ha costado un poquito regresar un poco al ritmo que tenía en esta temporada previo a su última lesión. Ya platicaba también un poquito de los malos recorridos, va un poquito más hacia el primer punto que mencionaba, que son los saltos a destiempo. Creo que ahí es lo que esto es como consecuencia de unos malos saltos, de no poder seguir su marca, porque en muchos de los goles, sobre todo, por ejemplo, el sábado hay un muy buen trazo del Lenglet hacia Simeone, en donde la defensa del Barcelona queda un poco abierta, no quedan bien cerrados, y es ahí entre el central, entre Cubarsí y Gerard Martín, donde entra el desmarque de Simeone, que termina marcando el 1-0. Ahora, vayamos un poquito al tema de las claves con el Barcelona. Ya lo habíamos platicado, hay importancia dentro de ganar la espalda a los dos contenciones, es decir,
Es importante que el Barça pueda encontrar con una salida limpia, es decir, evitar o evadir la primera línea de presión que lo platicamos hace un ratito, para poder crear superioridad. Yo creo y espero al menos que lo que vaya a hacer Flick es usar nuevamente a Dani Olmo como un falso 9 y así poder encontrar superioridad en los carriles interiores, ya sea con Fermín detrás del 9 o el mismo Dani Olmo y Alamín, a pesar de que parte por banda, tratar de involucrarlo cada vez más con el juego interior. Y aunque Rashford probablemente sea el extremo que juegue por el lado izquierdo, no haya mucho tema si lo mantenemos pegado a la banda, porque creo que te quita menos, creo yo, en la sintonía y el ritmo del equipo, pegado a la banda, que tratando de involucrarse en el juego corto o en espacio corto, cuando realmente no es el fuerte del inglés. Otra alternativa que creo que puede ser importante es el uso de Robert Lewandowski. Probablemente no vaya a iniciar, pero si el partido empieza a apretarse un poco, si el partido empieza a cerrarse cada vez más y el Atlético trata o logra llevarlo a donde quiere el Cholo Simeone, que es procurar no irse con tantos goles encima y atacar en alguna contra donde el Barça quede mal parado, ahí va a ser clave el ingreso del mismo Robert Lewandowski, que creo que por ahí puede ser importante. Si tomamos en cuenta que lo más seguro es que Lenormand y Lenglet vuelvan a ser los centrales, porque como lo decía al principio, Pubil puede estar todavía con posibilidades de perderse este partido, entonces por eso yo creo que lo de Lewa puede ser importante. Otro punto clave, que incluso lo fue en este último partido del sábado, y no lo tenía todavía el Barcelona en esa sinergia en la semifinal que platicamos de ida frente al Atlético de Madrid en Copa del Rey, es el rol de Joao Cancelo. Aquí es importante tanto al ataque como a la defensa. Al ataque, ¿por qué? Porque te aporta demasiado regate, te aporta velocidad y eso mismo hace que haya espacios libres en el centro del campo a la hora de conducir. Por ejemplo, el portugués es capaz de eliminar a uno o dos jugadores en cuanto a la presión y así encontrar al hombre libre, que puede ser Fermín, puede ser Olmo, puede ser Lamine o alguno de los medios de contención, que creo que va a ser Eric, y probablemente lo más obvio es que sea Pedri. La otra cosa o la contraparte es el rol de Cancelo como defensor. Aquí ya lo decía un poquito, creo que el Atlético va a tratar de esperar al Barcelona y buscar atacar sus espaldas en alguna contra si es que el equipo culé queda mal parado, tanto con Lukman del lado izquierdo como con Simeone del lado derecho. Y creo que ahí las espaldas de Cancelo pueden ser importantes y clave para que la defensa del Barcelona tenga que mantener un poco el orden y eviten por ahí alguna descolgada que termine en alguna ocasión importante para el Atlético de Madrid o bien en un gol para los colchoneros. Solo como último para añadir, hay jugadores apercibidos en ambos equipos. Por parte del Barça son 4: Lamine, Fermín, Gerard Martín y Casado. Del otro, del Atlético de Madrid, hay bastantes: Simeone, Llorente, Pubil, Ruggeri, Almada, Lenglet, Barrios y Lenormand. Aquí es clave para ambos equipos, no solamente para el Barcelona, procurar resistir lo más que se pueda, si tomamos en cuenta que todavía queda un partido por jugar y que de ver alguna otra amarilla, evidentemente tendrán la suspensión y no podrán disputar el juego de vuelta la siguiente semana en Madrid. Yo tengo previsto rápido para cerrar un partido donde el Barcelona pueda ganarlo 2-0 o 2-1. Y como lo decía Flick, es importante procurar cerrar la llave en este juego de ida, por lo complicado que va a ser ir y jugar a Madrid y poder a lo mejor, no sé si te vas con un empate, tratar de irlo a ganar allá realmente va a ser muy complicado. Por la calidad que tiene el Atlético de Madrid como equipo, como entrenador, como individualidades, por lo difícil que es visitar el Metropolitano y evidentemente por todo lo que se juega en un juego de vuelta de cuartos de final en la Champions League. Y rápido para cerrar, hay que recordar que el Barça no tiene un gran historial en Champions League. Recordemos que en la 14 y en la 16 el Atlético de Madrid es quien elimina al equipo culé, así que casualmente en el historial el Barcelona jamás ha podido eliminar al Atlético de Madrid en Champions. La muestra tampoco es tan grande, pero al menos en los últimos 12 años, para considerar estos dos resultados, el Barça ha sido eliminado cada vez que se enfrenta al Atlético de Madrid. Así que si llegaste hasta el final, invitarte a que te suscribas, comentes, compartas si te gustan este tipo de previas. No olvides darle like, recomendarlo, compartirlo
Y nos vemos probablemente el jueves, sí, el jueves, para hablar de lo que fue el partido, de las impresiones, de puntos a mejorar. Y como siempre, nos vemos en otro video, muchachos. Adiós.